cuatro es un descendiente de la guitarrita renacentista. Esta a su vez es una fusión de dos instrumentos que se desarrollaron durante la Edad Media en la península ibérica: la guitarra morisca, proveniente de la invasión de los árabes, y la guitarra latina, que venía básicamente como una evolución de instrumentos de la Grecia antigua, después que pasa a la parte central europea y viene caminando por el norte hasta llegar a la península ibérica. Esa fusión se desarrollaría durante varios siglos, hasta que finalmente entonces vamos a tener un instrumento que es la guitarrita renacentista, cuya copia tenemos aquí. Este instrumento fue tocado en España durante el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. De hecho, hay ya unos primeros libros conteniendo tablatura de Alonso de Mudarra de 1546 y de Luis de Fuenllana de 1548, donde vemos algunas obras para la guitarrita de cuatro órdenes. Estos instrumentos tenían básicamente 7 cuerdas, como es este modelo, que es el modelo francés, u 8 cuerdas, como es el modelo español o el modelo italiano. Después del segundo viaje de Cristóbal Colón, sale un edicto real, el cual dice: asimismo deben de ir la música y los instrumentos para el buen pasatiempo de la gente que allá han de estar. Significaba que en cada nave española venían individuos que tocaban estos instrumentos y los construían, y fueron así, de esa forma, dejando ese legado en las tierras que conquistaban. Pasan los años y se desarrolla en Cubagua un gran asentamiento, y que pasa a ser después prácticamente un poblado o casi una ciudad. En este sitio, Nueva Cádiz, que ya en 1529 varios comerciantes sieneses habían traído las primeras 15 vihuelas a Nueva Cádiz, y ahí comienza realmente el desarrollo de este instrumento, al comenzar a ser copiado por unas manos quizá más inexpertas en su construcción, por unos colores de pieles diferentes: los negros, los indígenas, los indios, los mulatos, los zambos, por los mismos españoles o hijos de españoles nacidos aquí en tierra firme. Y así siguió la evolución hasta que finalmente, ya mediados del siglo XIX, ya se conoce ya como guitarrita de 4 cuerdas, o a finales de 1800 ya tiene la denominación del 4.
estos instrumentos, entonces, al penetrar a Venezuela, el guitarrista renacentista, bien sea por Oriente o bien sea por Occidente, por coro, siguen los caminos importantes del desarrollo cultural y después se ubica prácticamente en el Tocuyo, que durante prácticamente 200 años llega a ser la capital cultural de Venezuela. Y curiosamente es en el Tocuyo donde este instrumento comienza a tener varias transformaciones. Se va a convertir en un pequeño cuatrico de 8 cuerdas, de 4 órdenes. Después va perdiendo las clavijas o las cuerdas y queda como un 4 de 6 cuerdas, que se denomina el 6. El cuatrico de 8 cuerdas se denomina el octavo. Pierde 2 cuerdas más, entonces queda una cuerda más, queda el 4 tamunanguero de 5 cuerdas, o 4 tipo Monterol. O de repente se mantiene en 6 cuerdas, pero en forma grande, tratando de imitar a una guitarra barroca, y es lo que se llama el 5. Y todos estos instrumentos realmente se tocan hoy en día en lo que es la música folclórica y típica del estado Lara, como es el tamunanque. Por supuesto, perdieron estos instrumentos su última cuerda hasta llegar a las 4 cuerdas simples, y ya comienza aproximadamente ya a finales de 1800 ya el 4 a tener, vamos a decir, una figura importante. Voy a comenzar a interpretarles una obra en la guitarrilla renacentista. Hay un fragmento de Alonso de Mudarra, de una obra de Alonso de Mudarra llamado Guárdame las vacas, y que es una romanesca, y que de esa romanesca, al llegar a tierras venezolanas, se van a derivar los dos tipos del polo oriental o polo margariteño y el polo coreano. Esa es la base de lo que es el polo. O sea, esta es la romanesca. Entonces viene esta primera parte. Entonces se va desarrollando los diferentes tonos musicales que son necesarios para la construcción y elaboración de los dos diferentes polos. Y todas esas figuras musicales realmente provienen de Europa y básicamente de España. Vamos a seguir y a continuar ya la evolución en el siglo XX. Vamos a dejar este instrumento a un lado y vamos a concentrarnos en este otro instrumento, que es lo que se ha denominado el 4 de concierto. Este 4 ya ha pasado la evolución, la prueba de los años, y es un experimento que comienza aproximadamente en 1974 con el luthier Ramón Blanco. Y le dije, mira Ramón, yo quiero un 4 quizás con características medio extrañas. Quiero un 4 con unas maderas nobles
de guitarra clásica, como es la madera de palo santo en la caja, y después una madera de pino abeto en la tapa, un diapasón de ébano, y lo que más me llamaba la atención es que tuviera en el diapasón 17 trastes o divisiones. Todos los cuatros hasta entonces tenían algunos 12 o 14 divisiones, pero en este caso lo quise hacer de 17 trastes para poder interpretar mucha de la música en cuatro solistas, el cual yo en ese entonces aprendía con el maestro Freddy Reina. Entonces, surgió este experimento. Este cuatro, por supuesto, puede tener varios tipos de afinaciones con diferentes tipos de cuerdas. El octavo, el 6, el 5 o el quinto, el medio quinto, el 5 y media, el 4 y media, el 4 tamunanquero y el 4 convencional y la 4 cumanesa. Entonces, este 4 ahorita está afinado al estilo del maestro Freddy Reina, con lo que se llamaba la prima aguda. Y con este 4 voy a interpretar algo bien interesante. Tuve la oportunidad de vivir muy cerca de uno de los grandes intérpretes de la guitarra clásica venezolana, un individuo realmente talentoso y un genio musical a mi concepto, que es el profesor Rómulo Lanzardi. Con Rómulo me adentré un poquito en esa guitarra clásica, y lo que más me llamó la atención fue unos arreglos de unos efectos acústicos tímbricos que él tiene en la guitarra. Entonces, para ese entonces realmente no había una denominación como tal aplicada al cuatro venezolano. Y comencé entonces a aplicarla al nivel de 4, tratando de imitar tambores, por ejemplo, de tipo militar, redoblante, o trompeta. O de repente, por ejemplo, liras. Años más tarde, por razones de entrenamiento, tuve que viajar al Brasil, y me encontré en un país con una riqueza musical realmente espectacular. Y comencé a estudiar cada uno de esos instrumentos, tanto de cuerda como de percusión, y vi las posibilidades de aplicar esos sonidos en el cuatro venezolano. Fíjense, si nosotros tenemos, por ejemplo, este sonido, tratamos de imitar lo que se llama una pequeña pandereta o tamboril brasileño. Después tenemos otro sonido un poquito diferente, un poquito más bajo, que es el pandeiro. Después tenemos un sonido parecido al cuatro venezolano, o quizá a la guitarrita renacentista bien chillona, que es el cavaquinho. El furruco brasileño llamado la cuica, con un sonido más agudo, parecido a este sonido, ¿no? El zurdo o tambor granadero, con un sonido ya un poquito más bajo, y el contrazurdo, tambor un poquito menor, sonido más agudo. Entonces de repente tú puedes tocar zurdo y contrazurdo en dos cuerdas, alternándose, ¿no? Y a estos dos instrumentos le vamos a sumar en esas dos cuerdas también la cuica.
Entonces tenemos 3 instrumentos en 2 cuerdas al mismo tiempo. Vamos a agarrar un tamboril. Vamos a agarrar 2 tamboriles. Vamos a juntar los tamboriles esos con un pandero. Vamos a meterle en el fondo un poquito de cavaquinho. Y a esos 4 instrumentos le vamos a agregar entonces un poquito de cuica. Entonces vemos que hay 5 instrumentos tocados todos al mismo tiempo. El 4 de concierto, lo que se denomina ahora el 4 de concierto, eso fue una idea del doctor Rafael Casanova, que un día fue a mi taller, allá por el año 1973, en la Florida, y me preguntó si podría hacerle un 4 de 17 trastes, pero que todos los trastes estuvieran afuera de la caja armónica. Le hice unas medidas, le hice un 4 de 17 trastes. Y a partir de esa fecha, hubo gente que le interesó este modelo nuevo, además lo nombro modelo Casanova, y empezaron a pedirme instrumentos de 17 trastes. Luego surgieron otros luthiers también, construyeron también 17 trastes, y desde hace relativamente poco surgió una serie de cuatristas, noveles, llamemos así, y más que nada por motivo de la creación de la siembra del 4 que hizo el maestro Che Hurtado, hizo un primer concurso de la siembra del 4 y se presentaron muchos cuatristas de Venezuela y hasta fuera de Venezuela también, y ahí aparecieron gente que ahora está destacada, han salido al extranjero a dar conciertos, y todo fue por este instrumento nuevo, llamémoslo así, de 17 trastes. Entonces comienza el gabán, por ejemplo, con un solo de bandola al estilo barinense, tal como lo haría don Anselmo López, ¿no? Un arpa, tal como lo haría, por ejemplo, el Indio Figueredo, ¿no? Un 4. Cuatro y arpa. Cuatro, arpa y bandola. En el fondo un poquito de maraca. El bordoneado latigueando la cuerda del bordón del arpa. Nuevamente el fondo de la maraca.
En ese gabán, entonces, escuchamos diferentes instrumentos musicales, tanto tímbricos como acústicos. Hay otras posibles con otros tipos de instrumentos venezolanos de tipo membranófono, como son, por ejemplo, los tambores de San Juan, donde vemos el cumaco, un sonido muy grave, o cumaco menor. O el repicador o el madero. O los famosos kitiplas también son. Entonces fíjense toda una serie de elementos que se pueden agregar al cuatro venezolano. Hemos recorrido pues todo el cuatro desde los tiempos antiguos hasta los tiempos modernos, y espero que les haya quedado una imagen muy rápida, muy veloz de cuál fue su evolución, cuál fue su desarrollo, qué es lo que tenemos hoy en día y qué es lo que nos viene en el futuro con este instrumento.